Cada día estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión oportuna. Entre todos. Porque somos entre todos. Buenas noches, amigos, gracias, bienvenidos a Informativo Entre Todos, gracias en la ausencia de Víctor Mendoza. Aquí estamos con ustedes, con el gusto y la emoción y el entusiasmo de siempre. Gracias a todos los que en este momento están enlazados a nuestro canal de YouTube Entre Todos Digital, los que se están enlazando, más los que se van a enlazar. También a los que se suscribieron, muchísimas gracias. ¿No se ha suscrito usted? Por favor, hágale clic a la campanita y queda listo, conectado en forma directa. Le recordamos que también estamos transmitiendo de manera simultánea, por si falla una cosa se puede cambiar a otra, en nuestro Facebook que es Entre Todos. También estamos por nuestro portal de noticias que es entretodos.com.mx. Y muy temprano amanecemos en Tucson, Arizona, por el canal 14 en la cadena Estrella TV. Y en redes sociales estamos en Instagram como Entre Todo Digital, en Twitter o X, como se llama ahora, Informativo ET, y en TikTok, Entre Todo Digital. Y para comunicarse facilito, escanee el código QR, ahí están, o bien, ahí está el chat de Víctor Mendoza, el chat de Hilario Lea, para lo que quieren mandar. Por cierto, ayer fue jueves de pipirín, y se nos quedaron dos platillos que al ratito se los vamos a mostrar. Es de Mauricio Soy y Gabriel Ibetti, que nunca fallan, y se nos chispoteó, francamente nos chispoteó, pero bueno, y después de esto, ¿qué le parece? ¿Estamos listos ya? ¿Qué nos falta? Matarile y Lerón, irnos directamente al paraíso terrenal aquí, pues, que está en Puerto Peñasco, y son las Palomas Beach and Golf Resort. Bueno, hoy le informaremos que, pues ya lo que se imagina, ¿no? Marchas, manifestaciones, aquí no solamente en la ciudad y en el estado, sino en todo el país este próximo domingo, porque se celebra el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. De modo que prepárese porque va a haber de todo, desde marchas pacíficas hasta pintarrajeados y se pone duro, y sobre todo en la capital del país. También detienen a 3 estudiantes, fíjense qué grave, de 15 y 14 años, 3 estudiantes, que de la secundaria del fraccionamiento Puerta Real, porque vandalizaron el plantel. Unos chamacos, háganme el favor. Hicieron que una movilización policíaca como si hubiera estado el Chapa Guzmán, o caray, no deja sorprendidos esto. También anuncia el Departamento de Tránsito que habrá tolerancia para vehículos que se estacionen en zona prohibida en sectores de hospitales, porque estaba muy dura la grúa, muy dura, y parece que van a bajarle 3 rayitas. Y el viernes 13 de marzo no habrá clases en la Escuela de Educación Básica porque hay jornada de registro de calificaciones. El 13, y después, el viernes 13, pero el 14, 15 y el 16 tampoco va a haber clases. ¿Por qué? Porque pues, estábamos festejando a Benito Juárez. Entonces va a haber un super puente, prepárense, agárrense, porque viene bueno. Y también le vamos a informar más adelante, tenemos detalles del apagón en el centro. Un apagón, ¿y cuál? ¿Qué pasó? Tronó un transformador. ¿Por qué tronó el transformador? Dicen que una paloma, por suerte, estaba en el techo del negocio, no adentro, como el caso de Tienda Waldos. Y bueno, esto y más, les tendremos la compra del dólar. Se está vendiendo en casas de cambio aquí en Hermosillo a 17.60. No brinca la barrera, interbancario no muy cerquita, pero esto no, todavía aguanta bastante. Y en los videos que son noticia en la red, le vamos a mostrar cómo hacen en la India para quitar el estrés. Qué ejercicio, qué técnica usan en la India para quitar el estrés. Doloroso, pero parece que es efectivo, dicen. Yo, por lo pronto, no les digo que me hagan esa técnica tan antiestrés de los hindúes. Y bueno, y ahora sí con esto nos vamos a las palomas de regreso
y para que la disfrute, aproveche, porque estos días van a estar en Las Palomas a todo dar, Las Palomas Beach and Golf Resort. Listo. Ahora sí, vámonos directamente a nuestro portal entretodos.com.mx. Le recordamos que ahí estamos transmitiendo en vivo también. Los pueden encontrar en cualquier parte de internet. Y bueno, vamos a ver qué nos pusieron hoy en las noticias de nuestro portal. Dice, diputados preparan votación clave sobre reforma electoral el miércoles. Dicen, pero otros dicen que nada, never, de Limola, never. El PT, el Verde dicen que no van, y el PRI y el PAN, pues desde luego que no van, no lo sacan a bailar ni a la esquina. Y bueno, dicen que el miércoles podría, si le alcanzan los votos, si no, va a ser un tronido espeluznante. Encuentran ajolotes en la Sierra de Álamos, destaca riqueza natural de la región. Ajolotes, fíjense nada más que es un animalito, un anfibio que se da por el sur del país y ya lo encontraron en Álamos. Interesante. Y explosión de transformador moviliza bomberos del centro de Hermosillo. Ella ha sido provocada por una paloma. Es en la tienda, ahorita les digo, Modatelas. Ahí a ver si tenemos los videos del operativo de bomberos. Dicen que le pegó la paloma, hizo tierra, hizo cortocircuito, tronó aquello y se quedó el centro sin... Ahí está, mire, ahí está el transformador, ahí lo estamos viendo. Se quedó el centro sin energía eléctrica. Lo bueno es que está arriba, no como en Waldos, que allá acuérdense que estaba adentro y al explotar hizo esa atrocidad, ¿no? Esa catástrofe. En estos casos no, pero sí dejó sin luz el gran sector del centro comercial de Hermosillo y esa paloma pues se la tuvieron que comer frita porque debe haber quedado así. Bueno, por suerte no hubo nada que lamentar, no hubo daños materiales, salvo el transformador, pero y las molestias que ocasionó el apagón en el centro, pero que luego se pudo normalizar. Bueno, eso es lo que pasó. Si le dicen qué pasó en el centro, una paloma, señores, causó el desastre. Y bueno, para que vean que no hay un enemigo pequeño. Y bueno, vámonos al clima, insisten. Yo les digo lo que dicen los meteorólogos. ¿Y qué dicen los meteorólogos? Que va a bajar la temperatura a partir de hoy. De hecho, se sintió mejorcito, no tan caluroso. Y el sábado va a empezar a registrarse lloviznas en algunas partes del estado. El domingo por la tarde noche aquí en Hermosillo. Y el lunes sin falta va a presentarse lloviznas durante el día. Eso es lo que dicen. Y debe ser porque las probabilidades para que llueva en Hermosillo deben de ser arriba de 40. Y en este caso le están dando 70% de probabilidad de lluvias y tormentas aisladas para la madrugada del lunes y la mañana del martes. De muy manera que todavía hay chance de que las fiestas del domingo, del sábado y el domingo se salven, porque estaban ya diciendo, ah, caray, según el reporte difundido en WhatsApp del Servicio Meteo Alerta Hermosillo, la primera tormenta podría desarrollarse desde la tarde del domingo en la zona montañosa al oriente de Hermosillo, o sea, lo que conocemos como, ¿cómo le dicen? Se fue el nombre. Ahorita me voy a acordar. Ahí donde el Mocorito. Bueno, de modo que prepárense, no le hagan confianza. Viernes y sábado va a generar condiciones de inestabilidad, que hay tormentas aisladas, pero no aquí en la capital, ¿no? Eso es lo que están diciendo. Vamos a ver si es cierto o no es cierto. Bueno, en fin, vámonos. El domingo va a ser fiesta para unos, manifestaciones para otros, protestas por acá, protestas por allá. Se va a poner muy interesante. Van a haber todo tipo de manifestaciones y marchas y desfiles, hasta bicicletazos va a haber. Bueno, ¿por qué? Porque se celebra el Día Internacional de la Mujer. Este día, como cada 8 de marzo,
se tiene ya más de un siglo de que se instituyó, empezó a celebrarse a raíz de unas manifestaciones de unas obreras de Nueva York a principios del siglo XIX, del siglo XX. De modo y manera que fue en 1908 cuando trabajadoras textiles de Nueva York salieron a las calles para exigir mejores condiciones de trabajo, reducción de jornada y derecho al voto, era lo que estaban pidiendo. Fíjense lo que pedía la mujer en ese tiempo. En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, la activista alemana Clara Zetkin propuso establecer un día internacional dedicado a la lucha por los derechos de las mujeres y fue respaldado por 100 delegados de 17 países. Fue hasta 1975 que la ONU reconoció oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres, consolidando su carácter global. Y ahora es una fecha que se celebra a nivel mundial el mismo día. Porque hay otros que tienen diferentes. Por ejemplo, el caso del Día del Trabajo, nosotros lo celebramos el día del 1 de mayo. Y el Labor Day de los gringos, no sé cuándo cae, pero es el lunes, un lunes y es movible. Entonces, bueno, prepárense para atender a las damas que van a salir a manifestarse y con justa razón, aunque ahora ya nos están empezando a llevar ventaja. Por ejemplo, en el Congreso de Sonora hay más mujeres que hombres, en la presidencia ya está una mujer, en los gabinetes ahorita, por ejemplo, el gabinete estatal, hay muchas mujeres, lo mismo que en el gabinete nacional, presidencial. Bueno, vamos a ver qué sucede. Y esta nota que me preocupó, me puso en alerta, como debería ponerle a todos los padres de familia y a los maestros y a las autoridades. Fíjense, bajo un fuerte despliegue operativo, elementos de la policía municipal, la policía estatal y el ejército, como si hubieran dicho, aquí anda el Chapo Guzmán, anda el Mencho juntos, agarrados de la mano. Bueno, 3 estudiantes de secundaria fueron detenidos en la tarde de ayer por causar daños y disturbios en las instalaciones del plantel. ¿Qué plantel? Es la Escuela Secundaria Técnica número 74, ubicada en las calles Chanate y Avenida Navojoa, en el fraccionamiento Puerta Real. A esa hora se recibió el reporte por parte del director de la escuela, quien señaló a los jóvenes, uno de 14 años y dos de 15 años, como causantes de daños en las instalaciones de la escuela. El lugar ubicado al poniente de Hermosillo, acudieron elementos de la Policía Municipal, la MIC, la Ministerial y el Ejército Mexicano. Pues, ¿qué les dijeron? ¿Quiénes se están haciendo daño? ¿Qué clase de vándalos son? Y resulta que se encontraron con que eran chamacos, uno de 14 años y 2 de 15 años, como causante de los daños en la instalación de la escuela. Al lugar ubicado al poniente de Hermosillo acudieron todos los policías habidos y por haber, y tras varios minutos se realizó la detención de los jóvenes, que fueron llevados a las autoridades investigadoras correspondientes. El director de la escuela informó que los adolescentes le prendieron fuego a una botella de plástico, que contenía ácido muriático y papel aluminio. Cabe señalar que el pasado martes se encontró en el mismo plantel un mensaje como una amenaza de tiroteo que se registraría en dicho sitio, y por lo cual los directores del plantel informaron a los padres de familia sobre el incidente y notificaron a las autoridades. Bueno, eso que hicieron, eso lo de usar ácido muriático y papel aluminio, es una molotov profesional, ¿eh? ¿Dónde aprendieron? Del internet. ¿Quién se los enseñó? Del internet. ¿Qué amistades traen? Pues las que se consiguen en el internet. Entonces tengan mucho cuidado los padres de familia y las autoridades. Y sobre todo a estos chamacos hay que darle un castigo ejemplar. No una nalgadita, un castigo ejemplar para que entiendan que no es juego lo que andaban haciendo, es vil vandalismo. Bueno. Y en otra información, como parte de una estrategia para consolidar Sonora en una red carretera de primer nivel, una carretera moderna y de tránsito seguro, el gobernador Alfonso Durazo puso en marcha un modelo de infraestructura de libramientos concesionados que garantice desarrollo económico, turístico, agilidad de la circulación comercial y el desfogue del tráfico pesado por las rutas estatales y el casco urbano, porque no se metan para dentro de las ciudades o que ahora hay. Bueno, el mandatario estatal explicó que el libramiento de Navojoa es el primero de 6 que se tiene en curso
Es decir, serán 6 libramientos carreteros concesionados. Entre ellos está el de Imulis-Cananea, que va a permitir desfogar el tráfico pesado que actualmente convierte la carretera en un estacionamiento de transporte de carga. En el caso de Sonora, dijo el gobernador, hay una particularidad, que las distancias son muy largas y el flujo es muy bajo. Consecuentemente, hay pocos interesados en las concesiones que hemos ofrecido. Vengo tramitando con la Secretaría de Comunicaciones y estoy seguro de que le vamos a conseguir el desdoblamiento de concesiones de otros estados de la República para aplicarlo en Sonora. Bueno, ahí están 6 libramientos concesionados, son los que están ya planeados para que empiecen a construir. Me imagino que antes de que termine este gobierno, que termine el 27 se acaba y viene un trienio, porque va a ser el próximo gobernador, va a ser de 3 años. Bueno, y lo que les decía, se preparan las marchas para celebrar el Día de la Mujer aquí en Hermosillo y obviamente en todo el país, en todo el estado, sobre todo en la capital, ahí se va a poner muy fuerte. La neta, así que ya volvieron a blindar el Palacio Nacional y la Catedral. Aquí se espera, según la información que dieron a conocer, una participación entre 3 y 4 mil personas para celebrar la marcha del 8M. Va a recorrer la ciudad este domingo para visibilizar, dicen, la violencia contra mujeres, para exigir derechos y promover causas feministas, incluida la despenalización del aborto, que insisten en legalizar el asesinato de jóvenes, pero bueno, de niños indefensos. Esto lo informó Lisette Sandoval, integrante de la Coordinadora Observatoria de Todas MX Sonora. Ojo, la movilización comenzará a las 4:30 de la tarde, va a partir de las escalinatas del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora para concluir frente al Congreso del Estado. El objetivo, dicen, es visibilizar las causas feministas, fortalecer redes entre colectivos, generar un espacio de expresión política para los asistentes, para visibilizar las causas, para tejer redes entre una y otra, para tener un momento de libertad en la marcha, de sentirnos actoras políticas, porque nos están matando, nos están desapareciendo y están violando nuestros derechos, dijo la joven, bueno, no sé si era joven, pero Sandoval. Bueno, al llegar al Congreso, los asistentes podrán participar en un programa cultural donde víctimas y familiares tendrán voz, dice. Además, interpretarse canciones, las de clásicas, ¿no?, que antes le decíamos de protesta. Y este año se mencionaron por primera vez a las mujeres transexuales. Ah, caray, bueno, cada año hay una novedad. Y bueno, y en el ayuntamiento lanzan la plataforma Ayudar. ¿En qué consiste? En unir a las asociaciones civiles con causas nobles. Ahí les explico. La solidaridad que caracteriza a los hermosillenses encontró un nuevo puente para unir corazones con el directorio digital Ayudar, lanzado por el presidente municipal Antonio Estiazarán y su esposa Patti Rival, con el objetivo de poner al alcance de un clic 85 asociaciones civiles que trabajan diariamente por quienes más lo necesitan. O sea, si usted necesita el apoyo de una organización social, de acuerdo al problema que tiene, lo va a estar todo en un solo sitio, muy interesante. Bueno, sigamos, dice, trabajando unidos, porque cuando trabajamos en equipo no solo cambiamos historias, transformamos esfuerzos y nuestro presente y sembramos un mejor futuro, dijo Patti Rival de Astiazarán. Y agradecieron a todos los participantes. Adelantó que el programa Ayudar estará presente en el pabellón de Ayudar dentro de la fiesta del Pitil 2026, así como el programa de radio La H, espacio donde se continúa promoviendo la participación ciudadana, de muy manera que ya saben. Y bueno, ¿alcanzaremos o no alcanzamos los platillos que quedaron pendientes? ¿Ya no alcanza? ¿Eh? Ah, ¿sí alcanza? A ver, venga. Es que quedaron ayer 2 platillos y de alguien que nunca falla, pero se me hizo raro. Es que no, como que llegaron muy tarde, no por culpa de los que lo enviaron, sino el pozole de Mauricio. A ver, buenas noches, mis amigos. Riquísimo pozole que hizo mi esposa. Ay, ya presumido. Eso es mi esposa. Y los que no pueden fallar, hijo de la... Ceviche de cochito fresco de San Nicolás, cerca de Quino, Sonora. Saludos, dice Betty y Gabriel.
Miren, hijo de cochito recién capturado. Qué riquísimo, qué riquísimo. Y ver lo que nos faltaban y bueno, una disculpa que se nos brincaron. Pero ahora sí ya están listos, cumplidos y vámonos a la pausa y regresamos que se pone, la sección de la historia va a estar muy buena. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Para suscribirte a nuestro canal es muy fácil. Desde tu celular entra a la aplicación de YouTube, haz clic en la lupa y escribe Entre Todos Digital en el renglón superior. Le das OK y posteriormente te aparecerá nuestro canal. Clic en el logo circular de Entre Todos y luego a suscribirse. Para estar al día le das clic a la campanita y te llegarán las notificaciones en el momento en que publiquemos un video y para que nos acompañes de lunes a viernes en la transmisión de nuestro noticiero en vivo. Listo, amigos. Gracias. Ya son parte de la comunidad de Entre Todos. Porque somos entre todos. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Y estamos de regreso, ya está listo nuestro historiador de cabecera, el doctor Joaquín Robles Linares, que como siempre, como cada viernes, además de que es una sorpresa lo que nos tiene, es una agradable exposición la que hace, indudablemente nos deja bien picados. Y en esta ocasión viene algo que pocos han caído en cuenta. 1929 fue un año que hizo un parteaguas prácticamente. Es un antes y un después de todo lo que sucedió y que visto en perspectiva nos damos cuenta de que cómo cambió el mundo en 1929, pero que es mejor de que nos lo cuente el mismo historiador de cabecera que tenemos, Joaquín Robles Linares. Joaquín, buenas noches y como siempre estás en tu casa, bienvenido. No, hombre, muchas gracias y además muy contento de estar otra vez entre todos y gracias por la hospitalidad de aquellos que nos reciben en sus casas y particularmente a ti como conductor del noticiero. Y sí, dices bien, fíjate que 1929 fue un año pues que marcó décadas. Es curioso porque hay eventos que suceden en distintas épocas o distintos días o distintas fechas, pero hay años que marcan décadas, épocas, eras, tiempos. Y creo que 1929 fue un año excepcional en ese sentido. Y mira, vamos a hacer una recapitulación de ese año. En primer lugar, hay que recordar que en México, para 1929, ya no ocupaba la presidencia Plutarco Elías Calles. Había salido en 1928. Sin embargo, pues era el personaje que aglutinaba el poder y el destino del país. A instancias precisamente de su liderazgo, impone a un abogado tamaulipeco, exgobernador de Tamaulipas, un hombre que tenía ascendientes entre el movimiento revolucionario como civil, que era Emilio Portes Gil. Llega a la presidencia de forma interina. En un momento complicado, difícil, caótico del país y además donde peligraba la estabilidad económica y política, pues de una forma muy compleja para aquellos años. Lo primero que sucede en aquellos momentos es que las fuerzas revolucionarias que ya se habían convertido en gobierno empiezan a luchar entre ellas. Y se produce, Hilario, lo que se denominó como la última gran rebelión. Acabamos de conmemorar la fecha, el 3 de marzo de 1929, es proclamado el Plan de Hermosillo. El Plan de Hermosillo aglutinaba a todos los militares y políticos y gente que había emanado de la revolución, pero que estaba inconforme con el liderazgo de Calles y con la presidencia de Emilio Portes Gil. Este Plan Hermosillo, que había sido redactado por el licenciado Gilberto Valenzuela, un hombre muy brillante,
perteneciente a una de las familias troncales del estado originarias de Zaguaripa, había redactado este plan oponiéndose al tutelaje que tenía Plutarco Elías Calles. Bueno, ¿por qué fue la última gran rebelión? Tuvieron de inicio el general José Gonzalo Escobar, que fue el que acaudillaba militarmente esta rebelión, tuvo una rápida aceptación en algunos ámbitos militares del país y en algunos destacamentos pues que simpatizaban con él a lo largo y ancho del país. Y la primera acción militar importante de este personaje es tomar Monterrey y tiene éxito. Okay. Después de Monterrey vienen las complicaciones para este movimiento, el que se le conoció también como la Renovadora, y el presidente Emilio Portes Gil le da el mando militar a Plutarco Elías Calles para que los combata pues de forma eficaz. Para no irnos muy lejos, fíjate que en este asunto tiene mucho que ver la geopolítica. En Estados Unidos, ese 1929, había sido electo Herbert Hoover. Herbert Hoover era un presidente empresario completamente, no tenía una relevancia. Un Donald Trump. Muy similar a Donald Trump. Y además, fíjate que, déjame decirte algo, en el relato político norteamericano, se cataloga como el peor presidente que hubo en la historia, porque también tuvo un problema muy serio económico que él desata cuando impone aranceles y hace ciertas medidas económicas que nos lanzan, exactamente, y nos lanzan a lo que se conoció como la depresión del 29. Este personaje y estos rebeldes mexicanos pensaban, los rebeldes mexicanos ingenuamente, que Herbert Hoover los iba a apoyar. Bueno, pues no los apoyó. En este caso, Plutarco Elías Calles empezó particularmente con subalternos como Lázaro Cárdenas, empezó a combatirlos y empezó a ganar posiciones por una cuestión de carácter estratégico donde intervienen las autoridades norteamericanas. Ellos tuvieron la posibilidad de agenciarse aviones y pilotos en aquella época, también los rebeldes, pero en este caso el gobierno mexicano de la época los combatió precisamente con aviones, pilotos, bombas. Tan es así, Hilario, que meses después, recuerden que fue bombardeado Hermosillo. Hermosillo es la única capital del país, del estado, que ha sido bombardeada por el mismo ejército. Bueno, estos escuadrones aéreos fueron terribles para aquellos rebeldes que de inicio tenían un 30-40% del ejército, van disminuyendo, y para no irme muy lejos, para centrarme en el año, los últimos reductos de esta rebelión renovadora se concentran en Nogales, Sonora, son también combatidos y bombardeados, y van y se refugian en Estados Unidos y desaparecen del mapa. Se va José Gonzalo Escobar primero a Estados Unidos, después a Canadá, y regresará hasta los años 40 y empiezan a regresar ya esto. Esto sucedió en el 29, la llegada de Herbert Hoover, la Renovadora y todo este conflicto, pero ahí no para ese año. Fíjate que además ese año fue también muy importante porque por primera vez la revolución tenía un partido que aglutinaba a todas las corrientes, que era el PNR, que se había fundado precisamente en marzo de 1929 a la par de esta rebelión. Por eso en Sonora la fundación del PNR, el antecedente del PRI y del PRM, tuvo una fundación tardía porque aquí estaba sublevado el general Fausto Topete, que era gobernador, el senador Alejo Bey y otros políticos de la localidad estaban en contra del gobierno, y entonces por eso aquí la fundación del PNR fue un poquito más tarde, hasta que fue derrotada por completo esta rebelión. Este partido, por primera vez, contiende a nivel nacional con Pascual Ortiz Rubio como representante y como prospecto a la presidencia de la República. Sin embargo, pues no fue un viaje así en terciopelo,
porque tuvieron un contendiente formidable que también tenía antecedentes revolucionarios, que era José Vasconcelos. Sin embargo, hace unos años, Javier García Diego, un gran historiador mexicano, hizo un estudio, un texto muy interesante donde definitivamente concluye que esa elección tan discutida hasta la fecha la ganó Pascual Ortiz Rubio por varias razones. Uno, las mujeres no votaban y que simpatizaban en mayoría con José Vasconcelos. Los jóvenes tampoco, que también simpatizaban en gran número con Vasconcelos. Y algo muy importante que hasta la fecha es vital para los partidos, las estructuras. El partido, el PNR, tenía una estructura gubernamental y una ramificación que le permitía estar al mismo tiempo en la Ciudad de México o en Mérida o en Monterrey o en otras partes, cosa que un movimiento civilista como el de Vasconcelos no tenía. Sin embargo, la derrota en esta elección pues marcó época, marcó tiempo y fundará corrientes opositoras a la revolución emanadas del mismo movimiento a futuro. Por eso, este año también es importante desde el punto de vista político. Otra de las cosas que sucedieron este año fue una gran huelga universitaria. Esa huelga universitaria que fue un parteaguas en la vida y en la relación que tendrán las universidades con el Estado, se dio en 1929 por una cuestión que ahorita pues, nos haría reírnos. Básicamente era por las cuestiones de los exámenes, las fechas, en fin. Pero a fin de cuentas, esta huelga universitaria sí llegó a tener incidencia y a provocar ciertos temores en el gobierno de Portes Gil, que él, en combinación con los estudiantes huelguistas y con el rector de la UNAM en aquella época, Ignacio García Telles, pues coinciden en ir dando salidas a aquellas inquietudes estudiantiles. Y les puedo decir que creo que fue la simiente de lo que vendrán en los siguientes años como los movimientos estudiantiles. Esta de 1929. Aquí, con el paso del tiempo, el gobierno se saca de la manga algo que ni siquiera los estudiantes pedían y que hoy está hasta en letras de oro en los muros de palacio, de los palacios legislativos del país. La autonomía universitaria. Esto fue un consejo de Puig Casaurán, un político muy cercano a Calles, donde le explica y le dice, pues si ustedes le están pidiendo esto, pues mire, a lo mejor no está en sus condiciones y en sus posibilidades dárselos, pero déles esto. Claro. Y entonces hacen el arreglo y desde entonces, si ustedes se acuerdan, siempre que hay una especie de antecedente de la autonomía universitaria y todo lo que viene, aluden a este movimiento de huelga de los estudiantes de 1929. Este año fue particularmente difícil, complicado y marcó tiempos que a futuro en México provocarían eras, la era estudiantil o lo que tiene que ver con la relación con los Estados Unidos. Y algo muy importante, este problema económico que se desata en los Estados Unidos y donde impacta, se dice que México fue de los más perjudicados precisamente por la crisis del 29, por una razón, Hilario. Fíjate que en Estados Unidos las empresas empezaron a perder dinero, empezaron a quebrar, y la migración de regreso a México fue espantosa, fue terrible, y México estaba en unas condiciones muy vulnerables, no los podía absorber. Este fenómeno también fue a raíz de estos conflictos que generó el 29, por eso te decía que el 29 es un año para un antes y un después, pero también creo que es una enciclopedia para asomarnos y ver cómo se resolvieron los problemas y las consecuencias que tienen en ocasiones estos conflictos en los cuales a veces los políticos no encuentran la solución o simplemente la evaden. Lo interesante es que todos los fenómenos, todos los que se presentaron ahí, repercutieron en un inmediato futuro, en un futuro inmediato. Así es. Por ejemplo, totalmente. Todo, fue un año excepcional
todo tuvo un impacto. Y además, las crisis que empezaron el 29, pues no terminaron, luego siguieron. Hay que recordar que Pascual Ortiz Rubio tiene una presidencia efímera, 2 años nada más, lo sustituye Abelardo L. Rodríguez. La figura de Calles crece, pero al mismo tiempo crecen los problemas. El peso se devalúa a consecuencia de este problema y de otros causados por el gobierno mexicano, se devalúa en 1932. Nada más te doy un dato. En 1931, a raíz de la crisis México pierde el 14% de su PIB. Nada más para que tengas una idea, no había habido hasta hace poco con el COVID una debacle tan pronunciada desde 1929-30 hasta estos años. O sea, para que te des una idea de lo que fue este año y lo que provocó al interior de la sociedad mexicana y de sus políticos. Y la otra, la última gran rebelión que tuvo epicentro en Sonora, que fue redactada aquí, que fue el rompimiento de aquellos revolucionarios contra otro sonorense que manejaba el país, que era Plutarco Elías Calles, el desconocimiento rotundo de su liderazgo, y cómo con el tiempo aquel partido creado también por este sonorense, pues fue dominando la vida política nacional hasta hacerse el partido hegemónico que todos conocimos. Por eso hay que entender lo que es el año del 29. Es quizá el año más complicado que tuvimos en el siglo XX. Y también hay que recordar un poquito de que estaba inmerso todavía la Guerra Cristera. Ese es otro conflicto que venía desde el 26. A partir del año 26, el conflicto de la Guerra Cristera había estallado, y por más intentos que se habían hecho para sofocar a aquella rebelión, fueron infructuosos. Tan es así, Hilario, que aún estando el 29, había brotes de violencia, y esto no se calmará hasta entrados los años 30. O sea, y ya básicamente con Cárdenas en la presidencia. O sea, fueron momentos muy complicados, muy difíciles, y además que tuvieron repercusiones en las siguientes décadas, y yo creo que hasta hoy. Y parte de lo que puso orden fue la creación de un partido hegemónico, ¿no? Que controlara. Sí, fíjate que tuviera, sí, eso era una especie de centro de gravedad donde todo mundo orbitaba, todas las fuerzas políticas orbitaban, y con una consigna que era la disciplina. Eso fue muy importante, y fue también al principio el fiel de la balanza era precisamente Plutarco Elías Calles. Después, ya con Cárdenas, cambian las coordenadas y el partido se va modificando, y es el presidente en turno. Ese partido hegemónico tuvo una particularidad. Si tú me preguntas qué ideología tenía, yo te voy a contestar que la de la Revolución Mexicana. ¿Y cuál es la de la Revolución Mexicana? La que se ofrezca en ese momento. La que tuviera el presidente en turno. Así es. ¿Por qué? Porque si ves el espectro ideológico de la Revolución Mexicana, ahí vas a encontrar todo. Había revolucionarios de chile, de dulce y de manteca. Y entonces tú podías adaptar las condiciones ideológicas del momento acudiendo a algo tan etéreo como era la Revolución Mexicana. ¿Y qué querías? Pues querías políticas agraristas, ahí había. Querías libre empresa, ahí había. Pues querías izquierda social, también había. O sea, eso fue con una habilidad que lo hicieron y transitaron bien, sin problemas al interior, pero también algo muy importante, sin conflictos al exterior. Estados Unidos se fue adaptando también a las condiciones políticas del país y empezó a entender y a leer el lenguaje político de aquellos tiempos, pues que iba de acuerdo a sus intereses, pero con un estilo muy propio. Y algo que pocas veces tomamos en cuenta es que México es el único país latinoamericano donde no ha habido golpes de Estado. Así es, no hubo golpes de Estado, y te voy a platicar, fíjate que hubo una reunión en Panamá en los años 50, y el único presidente, creo que el único, o serían dos a lo sumo,
civiles era Adolfo Ruiz Cortines, porque ni siquiera Estados Unidos estaba el general Eisenhower como presidente de los Estados Unidos. Eso es algo también importante, porque fíjate que esta revolución y este partido fue dejando el militarismo atrás. Hay que recordar que en el PRM, bueno, en el PNR había un sector militar. Después el PRM, cuando se crea el PRM, lo eliminaron. Ahí dice el PAR. Y entonces, así es. Y fíjate, hablas ahorita del PAR. También tenían sus partidos, que era una especie de partidos satélites que funcionaban en relación a la orientación del momento y de la exigencia del partido y la política nacional. Estaba el PPS, estaba el PAN, estaban todos esos, pero el aglutinante era el PRI. Árale, pues como siempre, Joaquín, cuando se pone mejor, cuando llega la guillotina del tiempo. No. Mejor así lo dejamos pendiente y seguimos en las próximas pláticas que tengamos contigo y con todo nuestro público. Órale, muchas gracias, Joaquín Robles Linares, nuestro historiador de cabecera. Siempre nos deja picados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la pausa y regresamos volando. Muchas gracias. Día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Para suscribirte a nuestro canal es muy fácil. Desde tu celular entra a la aplicación de YouTube, haz clic en la lupa y escribe Entre Todos Digital en el renglón superior. Le das OK y posteriormente te aparecerá nuestro canal. Clic en el logo circular de Entre Todos y luego a suscribirse. Para estar al día le das clic a la campanita y te llegarán las notificaciones en el momento en que publiquemos un video y para que nos acompañes de lunes a viernes en la transmisión de nuestro noticiero en vivo. Listo, amigos. Gracias. Ya son parte de la comunidad de Entre Todos. Porque somos entre todos. Ya estamos de regreso y bueno, ya estamos en la sección que a muchos les gusta, que son los videos, que son noticias en la web, los videos divertidos, y vamos a ver qué es lo que tenemos. Empezamos, de que me volvió a ganar. Me quedé muy atrás en... Le vamos a mostrar una técnica para quitar el estrés que usan en la India. ¿Se animará a que le den el tratamiento a la terapia esta? Miren, paso, miren. No, y le está dando duro. Miren, hijo. Y él dice el texto de pie de nota, pie de video, que es para quitar el estrés. ¿Cómo no se le va a quitar el estrés a uno con tanto manotazo? Y luego como tambor. Ya Luis Carlos ya se está subando, ya quiere que le quite el estrés también. Oye, ¿será para puro pelón eso? ¿O será también para greñudo? A lo mejor sale pelo, dicen. Bueno, pues ahí está. Esta técnica hindú para quitar el estrés. Cuidado, no lo hagan en sus casas. No, señora, ni piense en pegarle al marido para que le quite el estrés, porque capaz le tumba una oreja. Pero bueno. Y luego, ¿qué otra cosa? Ahorita te digo cómo se llama, verás. Se llama palo escorpión y solamente se encuentra en Australia. Vean el tipo de insecto. Miren, qué cosa tan rara. Palo escorpión. Es una mantis, o sea, una campamocha. Pero tiene la cola como si fuera de alacrán. Por eso le llaman palo escorpión. Rarísimo. Solamente se encuentra en Australia. Increíble, no deja con el ojo cuadrado y reapantallados. Y nos vamos ahora con un artista callejero, como le hemos mostrado, ¿no? Que tiene una habilidad impresionante estos gentes. Miren, díganme si no es algo increíble. Ahí está. ¿Qué va a hacer? No se sabe todavía. Ahí está. Ahí hace la seña de que va a empezar. Ahí se ven dos sombreros que traen la espalda. ¿Y qué va a hacer? Y empiezan a bailar. Pero se ponen zapatos.
Es una persona que anda allá adentro. ¿Cómo lo está haciendo? Increíble. Era como los pies. No, 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 no. Increíble, increíble. No me digan que no. No, hombre. Ahí están. Son los artistas callejeros. El otro que presentamos era un japonés, ¿no? Un japonés o un chino. Y este se ve que es europeo. Impresionante, es impresionante de plano. Bueno, seguimos. A ver. Sí, lo ando buscando. Denme 2 segundos rápidamente. Aquí lo tengo. Ah, ya está. Fíjense que ha habido quejas aquí en Hermosillo de que están demasiados intransigentes los agentes de tránsito en las zonas de estacionamientos, en los sectores, sobre todo en los hospitales, porque la gente llega apurada, llega apresurada y trata de quedar lo más cerca que puede del hospital. ¿Por qué? Porque está alguien enfermo, está alguien en tratamiento, está alguien que viene apurado. Y si te agarra la patrulla o los tránsitos que saben que eso hay, y llegan y te estás comiendo 1 metro de franja roja, lo que hacían era traer la grúa y vámonos. Entonces empezó la gente a decir, oye, no se vale, denme un chance, venimos apurados, comprendan que nos estacionamos así por necesidad, por urgencia. Pues parece que tanta queja, tanta denuncia, por fin fructificó. El caso es que la Policía Municipal dice que van a aplicar un criterio mayor de flexibilidad para los automóviles que estén estacionados en franja roja en zonas cercanas a hospitales, priorizando la sanción económica sobre el retiro del vehículo. ¿Qué quiere decir con eso? Que te van a multar en lugar de que la grúa se lo lleve. El funcionario explicó que aunque los vehículos mal estacionados podrán recibir una multa, no necesariamente eso significa que no lo vayan a hacer. Serán remolcados siempre y cuando no representen un riesgo para peatones y conductores. No sé qué riesgo puedan presentar, pero en fin. Esta medida, dice el jefe de la Policía Municipal, Jesús Alonso Burón, busca atender reportes ciudadanos y aplicar un criterio operativo en zonas donde suelen registrarse emergencias médicas o estancias breves. Se está aplicando un criterio en los casos de vehículos mal estacionados porque sabemos que es una situación que genera reportes constantes. Dependiendo del caso, se puede proceder a la reubicación del vehículo. Eso quiere decir que se lo va a llevar la grúa. Bueno, Durón detalló que los autos serán retirados con grúa cuando se encuentren en esquinas que obstruyan la visibilidad, rampas para personas con discapacidad, ahí estoy de acuerdo, áreas peatonales, también estoy de acuerdo, o espacios destinados a ese sector. Pero por lo pronto, que dicen que van a ser tolerantes, si le aplican la multa cuando en caso de que vaya al Chávez o al Seguro Social, que ahí donde, es que no hay donde estacionarse. No dejaron estacionamientos para donde meter el carro, que esté cerca del hospital, porque hoy no va a poder llevar caminando a alguien que va a hacer una terapia o que va a tener una consulta o que van a que le hagan alguna atención médica. No lo vas a dejar en el lado del río para llevarlo al Seguro Social, por favor. Vamos a ver si es cierto que funciona lo que dice que va a ser pues que no van a estar tan duros, ¿no? Que va a haber aplicar el criterio de mayor flexibilidad. Eso lo dijo, lo subrayamos y se lo vamos a recordar a Durón en caso de que continúen con la operación grúa, ¿no? Bueno, una buena noticia para pues todos los que tienen clases, ¿no? El viernes 13 no habrá clases en las escuelas de educación básica del país. La razón es porque hay jornada de registro de calificaciones y el 16, el 13 es viernes, 14 es sábado, 15 domingo, 16 se está adelantando la fecha. Recuerden que es movible el nacimiento en el natalicio de Benito Juárez, que es inhábil.
Entonces va a haber 4 días, 2 normales, que es sábado y domingo, el viernes por el registro de calificaciones y el lunes por el natalicio de Benito Juárez. De modo que preparen puentes, señores. Lástima que el viernes es hábil para los que están laborando. Con esto nos despedimos, me está diciendo, me hacen señas para los amigos de Tucson, Arizona. Ya estamos listos, nos vamos a ver más adelante. Por lo pronto, aquí cortamos, nos despedimos y les mandamos un beso y un abrazo a todos los amigos de Tucson, Arizona. Pausa, no pausa, ¿no? Brinco sería, no pausa. Bueno, ya estamos de regreso. Recuerdo que ya saben, 13 de marzo empieza el puente, 14, 15 y el 16 inhábil por el natalicio de Juárez. De modo que para los chamacos, a todo dar. Para los padres de familia, pues no están a todo dar. Bueno, el Club Olímpico de Gimnasio va a estar en su Copa Internacional, de modo que va a estar a todo dar. Bueno, seguimos en la información. Le continuamos, le seguimos dando. Bueno, déjenme presentarles un caso de esos extraños, de esos casos que uno se queda medio así, ¿será cierto? ¿Será o no será? En el caso de la historia sorprendente que comenzó en el 2005, cuando un pequeño gato llamado Oscar, así se llamaba el gato, fue adoptado por un asilo de ancianos. Esto sucedió en Estados Unidos. El objetivo era que se convirtiera en un gato de terapia que acompañara porque están solos los pobres padres, los pobres ancianos, que los hiciera compañía. Oscar tenía 6 meses cuando llegó al centro de búsqueda, de cuidados y de búsqueda. A diferencia de otros animales de compañía, no solía buscar la atención de las personas y prefería pasar la mayor parte del tiempo solo. Ahí estamos viendo a Oscar, ¿no? Sin embargo, con el paso de los meses, el personal comenzó a notar un comportamiento que terminaría llamando la atención de médicos y de investigadores. En forma ocasional, Oscar se subía a la cama de algunos residentes, se acurrucaba con ellos por largos periodos. En un inicio, los trabajadores del asilo pensaron que buscaba solo una muestra de cariño, pero no. Poco después comenzaron a notar un patrón inquietante. Las personas con las que Oscar se quedaba acostado solían fallecer pocas horas después. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, llegaba Oscar, era el enviado de la muerte. Si se acostaba contigo, chequen los gatos, que no vayan a acostarse muy seguido con ustedes. Al principio el personal no le dio demasiada importancia, sin embargo, cuando el hecho ocurrió en alrededor de 20 ocasiones, en 20 ocasiones el gato se acostó con un viejito y el viejito amaneció muerto o a las horas se moría. Comenzaron a sospechar que el gato podía percibir algo que los humanos no. ¿Qué percibía Oscar? ¿Quién sabe? Bueno, dice, con el tiempo, cuando Oscar se acomodaba junto a un residente, los trabajadores del lugar incluso avisaban a los familiares para que pudieran despedirse. Esto despertó curiosidad en la comunidad médica, no es para menos, y científica, tratando de saber qué percibía el animal para anticipar la muerte de la persona con la que se acurrucaba. Cuando una persona estaba cerca de morir, las células del organismo liberan compuestos bioquímicos específicos. Se cree que el gato podía oler esas sustancias, por eso sabía que iban a morir. De esta manera el felino habría desarrollado una especie de sexto sentido, dice. Hubo un momento en que terminaron de convencer al personal del asilo de que tenía Oscar esa capacidad especial. En una ocasión los trabajadores estaban seguros de que un residente estaba a punto de fallecer, pero el gato no quiso permanecer con la persona. En cambio se acostó con otro residente que se encontraba en mejores condiciones, sano pues. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Se murió. Bueno, ¿y Oscar? ¿Qué pasó con Oscar? Oscar anticipó con previsión más de 100 muertes entre residentes, los del centro, y murió en el 2022, murió Oscar, y ahí está su historia, y ahí está su legado, y ahí está la investigación. Vamos a ver. Bueno, vamos terminando, es viernes, cerramos viernes y cerramos como siempre con los portales informativos, nuestros invitados. ¿Quiénes? A ver, ¿qué tenemos en Infobae? Irán amenazó a los países europeos y se suman a la guerra serán objetivos legítimos. Ándale. Herford revela que hay detenciones pendientes sobre el rancho Izaguirre.
Reitera diálogo con colectivos. Operativo del ejército en sepelio del Mencho fue para proteger a la ciudadanía, aclara Omar García Harfuch. México se pone a la cabeza en el Clásico Mundial de Béisbol. Óndale, qué bien. No hay cambio de estrategia en seguridad en México tras la destitución de Chris Noem en Estados Unidos, dice Claudia Sheinbaum. Vámonos con Joaquín López Doria. Secretaría de Relaciones Exteriores, 352 mexicanos han sido evacuados del Medio Oriente. Qué bueno. México y Gran Bretaña empatan aún en el Clásico Mundial de Béisbol. Y bueno, a ver, y nos vamos con Sol de Hermosillo. Ascendente del Sol, el colectivo de mujeres artistas que impulsa Net Cortés. Y bueno, ¿qué otro trae por ahí? Mujeres dedican 17 horas más que los hombres al trabajo no remunerado en el hogar. Tienen toda la razón. Y bueno, con esto nos despedimos, señores. Gracias por habernos acompañado a lo largo de la semana. Y el lunes tendremos a Víctor Mendoza, el titular del noticiero. Y ustedes, por lo tanto, agradecemos a nuestro equipo de producción, Luis Carlos Flores, el George. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente fin de semana. Ya saben, sean felices, se deporten bien y no como en tierra. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna.